Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente a través de estas líneas de comunicación, un martes que Dios nos regala para juntos utilizarlo de la mejor manera para el crecimiento nuestro, para el desarrollo de nuestro mundo espiritual a través de la palabra de Dios, porque creo que cada vez que abrimos nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios que es impartida a nuestra vida, crecemos cada día más, nuestro mundo interior se va ensanchando y Cristo va siendo formado en nuestras vidas. Ayer veníamos hablando de lo que somos obreros aprobados por Dios, ¿verdad? Esa es la intención de Dios para la vida de todo hijo suyo, que seamos obreros aprobados, hombres y mujeres que pueden caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a sus deseos vanos. Y en los versículos que queremos tocar hoy, el apóstol Pablo nos da de una manera muy puntual algo que nos va a mantener a nosotros alineados a la aprobación de Dios. Es algo que en muchas ocasiones no le prestamos atención, es algo que no siempre le damos la importancia que merece, pero es algo que es esencial en la medida en que tú y yo deseamos y anhelamos caminar en la aprobación de Dios. Y el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 2 dice así: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo nos está diciendo que un elemento muy esencial a la hora de caminar en la aprobación de Dios es aquello que sale de nuestros labios, es aquello que hablamos, es aquello que comunicamos. Y el apóstol Pablo nos da 3 directrices muy puntuales de aquello que debe de salir de nuestra boca. ¿Por qué? Porque según Pablo, todo lo que hablamos o nos adelanta o nos atrasa. Todo lo que sale de nuestros labios o nos impulsa en pos del propósito de Dios o nos hace retroceder en pos de nuestros deseos y placeres. Imagínate esto, las palabras tienen tanto poder que tienen la habilidad de crear algo de la nada. Yo te puedo decir algo que no hagas y sin embargo con el hecho de tú escucharlo, tú lo creas en tu mente. Yo te digo a ti, no pienses en un caballo color rosita, y te garantizo que eso fue lo primero que nosotros pensamos, porque las palabras tienen el poder de crear. Todo lo que existe, todo lo que se ve fue creado con el poder de la palabra. Todo lo que se ve fue primeramente creado en el mundo de los pensamientos y después se expresó en palabras y entonces se materializó. Entonces vemos que las palabras son un elemento esencial a la hora o del avance o del progreso. Las guerras más grandes de este mundo han comenzado cuando las palabras se han acabado. Y las guerras más peligrosas de este mundo se han evitado porque las palabras han sido usadas en pos de la paz. Así que definitivamente lo que sale de nuestros labios es importantísimo. Por eso lo que hablamos muchas veces o nos ha metido en problemas o nos ha sacado de muchos problemas. Es por eso que lo que sale de la boca de un obrero aprobado, de un hijo de Dios, tiene que ser palabras que edifican, que nos hacen avanzar, que nos hacen crecer, que nos edifican mutuamente, que nos bendicen mutuamente. Porque según Pablo, dice que todos aquellos que caminamos en la voluntad de Dios, que deseamos agradar a Dios en todo para caminar en su aprobación, debemos de evitar profanas y vanas palabrerías. En otras palabras, Pablo está diciendo, evita esas palabras vacías, evita esas palabras que no tienen nada que ver con la causa eterna. Evita esas palabrerías que no tienen fundamento eterno. Si de lo que sale de mis labios no tiene un respaldo, no tiene un efecto en la eternidad, mi hermano, no perdamos tiempo hablando cosas vanas.
Cuando Pablo nos dice, evita palabras vanas, evita profanas y vanas palabrerías, lo que Pablo nos está diciendo es, evita esas palabras que no tienen valor, esas palabras que no tienen peso, esos comentarios que a lo mejor no profundizan, no nos adelantan en el propósito eterno de Dios. Y qué tan difícil es tener ese filtro bien marcado en nuestras vidas. Ese filtro que nos lleve a solamente hablar lo que edifica, a solamente hablar lo que glorifica a Dios. Que no hablemos cosas y no tengamos conversaciones sin propósito, cosas que no edifican a nadie. Que no hablemos nada que no colabore con el propósito eterno de Dios. Que no malgastemos nuestras palabras que tanto poder tienen en cosas que no edifican la vida de mi hermano. Es por eso que es importante que no caigamos en la trampa de las vanas palabrerías, de palabras sin peso, de palabras sin valor, de palabras sin efecto ni causa en la eternidad ni en la vida eterna de nadie. Es por eso que Pablo se enfoca en que hablemos aquello que edifica, aquello que consuela, aquello que expresa el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es lo esencial. Yo te garantizo que los problemas más grandes que tú y yo nos hemos metido, mi hermano, ha sido por las cosas que hemos dicho mal. Y por eso hoy es mi exhortación a que tú y yo abramos nuestra mente a la palabra de Dios, para que en la medida en que pensamos todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto, eso mismo sea lo que sale de nuestros labios. Que cada día nos demos a la tarea de perfeccionar lo que hablamos hasta que lo que hablamos esté perfectamente alineado con lo que creemos, hasta que lo que hablamos esté perfectamente alineado con todo lo que hacemos, y no haya nada ni nadie que nos haga cambiar nuestra convicción y nuestra declaración, porque nuestra declaración está perfectamente alineada con todo lo que Dios ha hablado. Lo segundo que quiero decirte es que Pablo nos está diciendo aquí que lo que sale de nuestros labios o nos adelanta o nos atrasa, porque lo que sale por nuestros labios es lo que abunda en nuestro corazón, nos dice Mateo. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es por eso que cuando tú quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona, simplemente haz silencio y escucha lo que su boca dice. En la medida en que tú y yo empezamos a aprender a hacer eso, sabremos muy bien cuándo meternos y cuándo no meternos en negocios con alguien. Por eso es que es importante que lo que sale de nuestra boca esté muy alineado con todo lo que creemos. Y lo tercero que Pablo nos está diciendo aquí es que las palabras son el detonante que me acerca o me aleja de mi caminar en propósito. Mira cómo dice ahí: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo que está diciendo Pablo es que en la medida en que no alineamos lo que hablamos con la palabra de Dios, dice que esas vanas palabrerías nos conducen más y más a la impiedad. Y esa palabra impiedad no es otra cosa más que los valores que son contrarios al reino de Dios. Si las malas palabras me alejan o me acercan a todo lo que es contrario del reino de Dios, las palabras alineadas a la palabra de Dios me acercan, me adelantan en el propósito de Dios. Es por eso que en esta mañana de martes yo te invito a que nuestra primera declaración siempre esté alineada a lo que Dios ha dicho. Que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha amado, que Dios nos ha redimido, que Dios está con nosotros, que no hay virus que se pueda levantar en nuestra contra que nos evite el caminar nuestro en propósito y en el avance del reino de Dios. Que en esta mañana tú y yo podamos pararnos firme en todo lo que Dios ha hablado, que no ha visto ni un justo desamparado ni su ni simiente que mendigue pan, que la iglesia
iglesia de Jesucristo tiene poder, que la iglesia de Jesucristo es la luz, la sal de esta tierra, que tú y yo somos hijos, que tú y yo somos obreros aprobados por Dios, que tú y yo somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que hoy nos paremos frente al espejo y hablemos la verdad de lo que Dios ha hablado y no simplemente hablemos las vanas palabrerías que a veces ocupan nuestros labios. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que hoy hablemos palabras con propósito. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.